Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la jornada 9 y la primera sesión de la jornada 9 de la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Fíjense, ya nosotros hemos visto cómo presupuestar, cómo hemos visto cómo calcular todo lo que es las edificaciones tanto residenciales como industriales, hemos sacado las conexiones, hemos visto las fundaciones, todo lo que es la fase de cálculo. Ahora vamos a pasar a una de las fases que más problemas nos da al momento de, de un proyecto. ¿Por qué? Porque esta fase es la que estimamos quita más o menos un 70% de lo que es el tiempo de ejecución del proyecto. Ciertamente la fase de planos es uno de los elementos, vamos a decir, a optimizar, que se tienen que optimizar dentro de todo este proceso de proyectos, ¿no? Porque nos va a quitar mucho tiempo, mucho tiempo. Nosotros estamos habituados a usar el AutoCAD como herramienta convencional de diseño, como una herramienta de dibujo, y es lo que usamos, vamos a decir, en su totalidad, tanto nosotros como muchos otros profesionales, sin darnos cuenta que tenemos software que permiten optimizar este proceso, eh, reduciendo tiempos de ejecución y aún más proporcionando más datos, más cosas que nos puede servir a nosotros en la parte profesional. Fíjense, el AutoCAD Structure and Detailer es un software que trabaja sobre la base de AutoCAD. Cuando nosotros lo vemos, parece AutoCAD, tiene muchas de las herramientas de AutoCAD, todos los comandos de AutoCAD funcionan para él también. Entonces, es prácticamente un AutoCAD. Y por eso se hace bastante fácil de aprender para nosotros como profesionales. Ahora, ¿qué es lo que tiene de diferencia? El AutoCAD Structure and Detailer trabaja en bases a unas bases de datos. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí un momentico. Trabaja como una especie de base de datos donde nosotros podemos incorporar elementos de una diferente edificación y tener sus propiedades precargadas allí. En la parte de metálica podemos tener conexiones, podemos tener piezas, materiales definidos. En la parte de concreto también podemos tener despieces, barras incluidas, formas de hacer elementos parametrizados. O sea, tenemos una gran gama de elementos que podemos generar a partir de datos base. Ahora, el AutoCAD Structure and Detailer, a diferencia del AutoCAD, nos proporciona también cómputos métricos, llevar el control de los cómputos métricos, nos permite construir los planos de una manera rápida también, y se hace bastante fácil los ajustes que tenemos que a veces hacer en los planos. A veces decimos, bueno, mira, los planos se sustituyó a última hora determinada barra de refuerzo o determinado perfil, entonces habría que rehacer el plano. O sea, toda esa parte ya va a quedar disgregada, o sea, separado del proceso total del proyecto, las reformas. Pero entonces en un AutoCAD estándar tendríamos que rehacer el plano, utilizar otra vez la línea, polilínea. Los cómputos métricos normalmente los hacemos a mano o haciendo artificios dentro del mismo AutoCAD para que podamos proporcionar ese material. Eso es lo que prácticamente nos da problemas, ¿no? Tener que rehacer cosas que hacer. Y eso con el AutoCAD Structure and Detailer lo vamos a ver minimizado. Entonces, fíjense, el AutoCAD Structure and Detailer tiene unas herramientas especializadas en la parte de refuerzo. Ya nosotros vimos que lo que conocemos como el bar shape o capa de barras, podemos tener recondicionamientos automáticos, podemos incluirle y decirles con qué normas queremos trabajar para que él nos obligue a respetar las normas. Aquellas cuestiones de ganchos, solapes, empalmes, todo eso ya nosotros
a pesar de que vamos a tener la versatilidad de poder modificarlos, también vamos a tener la posibilidad de que el software nos indique qué elementos deberíamos estar usando. Esto nos ayuda mucho en primera instancia para poder construir un plano normalizado. Tenemos, por ejemplo, muchos elementos parametrizados como columnas, vigas, zapatas, muros, escaleras. O sea, hay una gran gama de elementos que tenemos ya parametrizados que solamente debemos incluir datos para que él nos proporcione los detalles de cada uno de esos. Ahora, el AutoCAD Structural Detailer es un software que se ha dividido en tres partes. Esas tres partes han sido el módulo concreto armado, módulo acero y el módulo de planos planos generales. Ese módulo de planos generales, vamos a ver acá un momento. Esto no sería esto. Acá. Los planos generales son aquellos cortes, fachadas, etcétera, que eso lo vamos a ver también en una de las etapas que estamos viendo de AutoCAD Structural Detailer. Vamos a ver acá. En la parte metálica, bueno, ya tenemos una gran ventaja de que nos permite establecer la forma de las conexiones, los detalles de las conexiones, los elementos que conforman esa conexión, tuercas, pernos, arandelas, las planchas, cómo los vamos a cortar, cómo los vamos a mover. Eso nos va a permitir a nosotros ajustar bastante bien los detalles que tenemos de las conexiones, sobre todo en la parte metálica, que a pesar de que ya no las podemos traer ya calculadas del Roboc Structural Analysis, que fue el software que nosotros utilizamos para esto, ya a la hora de hacer plano es otra cosa. ¿Sí? Los planos generales, fíjense lo que tenemos acá. Nosotros en los planos generales podemos modelar en 3D mientras trabajamos en 2D. Eso es vamos a decir algo que es una ayuda gigantesca para nosotros a la hora de presentar los planos, ya que nosotros, a pesar de que tenemos que hacer planos de detalles, por ejemplo, la parte metálica, siempre tenemos que hacer planos en los que nosotros debemos incorporar las plantas, los pórticos, corte, vistas, todos esos elementos que están adicionales dentro de los planos, que nos va a servir para indicarle a quienes ejecutan la obra para saber el plano general de referencia para visualizar los detalles, en este caso los detalles estructurales como despieces y conexiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nuestros planos de generales, lo mejor que vamos a tener es que vamos a poder computar muchas cosas de allí de manera automática, paredes, métodos lineales de superficie, vamos a tener encofrados. Son muchas cosas que podemos tener que nos van a servir sobre todo para evaluar los costos en la obra. Ahora, no sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Ok. Entonces, fíjense, el AutoCAD Structural Detailer genera planos de fabricación de manera automatizada en la parte metálica, y entonces eso nos va a colaborar no solamente en el momento de tener que hacer determinadas piezas en taller, sino que también va a permitir tener una mayor precisión en nuestro trabajo, ya que los planos van a venir ajustados a todos y cada uno de los elementos que se van a cruzar entre sí. Bueno, vamos a tener bloques, dibujos en bloques, vamos a tener que hacer planos en los que va a haber detalles de cada pieza por separado cuando un componente está constituido por otras piezas. Por lo menos el caso de una cercha, que vamos a tener diagonales, vamos a tener montantes verticales, o sea, vamos a tener también cordones superiores, cordones inferiores, cuando una cosa es calcularlos, que se calculan linealmente, y otra cosa es construirlos
recordemos que cuando nosotros calculamos, ya nosotros preestablecemos van a ser las condiciones de esos elementos que estamos fabricando. Si van a ser soldados o van a ser pernados, etcétera. Dependiendo de esos casos, ya nosotros vamos a ajustar el plano que vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, bueno, precisamente lo que estamos conversando, creación de elementos y de subelementos que pueden estar arreglados correctamente de acuerdo al elemento estructural y van a estar etiquetados. Esto va a permitir brindar vamos a decir, unos planos mucho más detallados, con muchas más especificaciones de las que normalmente se tienen en la obra. Entonces les vamos a quitar las excusas a aquellas personas que dicen que no estuvo en el plano y que por eso lo hizo como mejor le parecía. Ahora fíjense, además el AutoCAD Structural Detailer tiene, vamos a decir, incluido una gran variedad de elementos que nos permiten etiquetar, numerar y clasificar todos y cada uno de los elementos. Fíjense que cuando nosotros nos vamos a acostumbrar a que hay cosas, por lo menos las barras, hay que darle una nomenclatura de cómo decir, bueno, esta cabilla o esta barra de 3 octavos o 5 octavos o número 8, etcétera, debe ser tantas por tantas piezas, una longitud de esto, colocada cada tanto. Entonces esa capacidad que tiene este software de que uno pueda etiquetar o hacer que se etiquete todos y cada uno de los elementos a como normalmente estamos acostumbrados a utilizar, nos va a ser de gran ayuda, ya que nosotros vamos a poder, vamos a decir, activar, vamos a poder utilizar nuestros nomenclatura habitual en plano. Normalmente sucede que cuando se implementa una nueva nomenclatura, algunos clientes tienden a vamos a decir, no les dé mucho agrado, el hecho de que ellos puedan ver cosas diferentes a las que ya están acostumbrados. Sobre todo, no tanto el cliente, a veces sí, el cliente sí, pero también el inspector, quien inspecciona, cuando ve algo que no le parece habitual, le es difícil muchas veces digerirlo, y entonces eso hace que se retrasen las entregas. Además, miren, fíjense, tenemos una gran variedad de símbolos que nos van a permitir acotar, numerar, mostrar, señalar, resaltar algunos hechos, como por ejemplo las cotas de las plantas, los niveles de entrepiso, incluir la flechita aquella que nos marca el nivel. Todos esos detalles que a la final muchas veces no los incorporamos, porque si algo vamos a tener claro, nosotros como ingenieros no nos acostumbramos a hacer planos con muchos detalles. Nosotros entendemos, o vamos a decir, suponemos que las personas saben tanto como uno y que entonces no hay que indicarles ciertas cosas. Eso es algo que sí, vamos a decir, a diferencia de nosotros los arquitectos, vamos a decir, ya educados de esa manera, que tienen que incluir todos y cada uno de los detalles de lo que se está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace como él desea. Ahora nosotros esto tenemos herramientas que nos van a facilitar esto, y vamos a poder presentar vamos a decir, unos planos que van a estar muy por encima del nivel del común denominador de las personas que están en la calle trabajando. Nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en esta parte del ejercicio profesional libre. Nosotros como empresa, muchos de los trabajadores nuestros trabajan de esa manera, cada uno tiene unas libertades, todo esto, y eso es porque también trabajar con herramientas que optimicen estos procesos hace que sea, vamos a decir, inviable o pérdida de tiempo tener una persona sembrada todo el día en la oficina trabajando con herramientas convencionales. Cuando a estas personas se les puede mejorar la calidad de vida del trabajo, enseñándolos y entrenándolos en software que permitan reducir estos tiempos de trabajo. Bueno, aquí en especial felicito a muchos de los participantes que siempre han estado enfocados hasta esta parte de trabajar y actualizarse con estos software
porque ellos saben que van a trabajar menos, van a ser más eficientes y van a tener más posibilidades en el campo laboral. Entonces, acá, continuando, la utilización y la colaboración. Estos software, recordemos que los software de Autodesk, ellos trabajan sustentados en lo que llaman el sistema BIM. Y el sistema BIM no es más que el Building Information Modeling, que es la incorporación de todas y cada una de las propiedades de un modelo o de un proyecto. Realmente será la cuestión, las propiedades de un proyecto dentro de un modelo matemático, ¿sí? Que para poder saber, conocer todos y cada uno de los elementos que componen la edificación, en un caso, o hablemos de la estructura, y poder actualizar, generar, incorporar, cuantificar y hasta llevar el control de la obra desde ese mismo modelo. Por eso estos software tienen, vamos a decir, la capacidad de interconectarse unos con los otros. Está el AutoCAD Structural Detailer, está el Robot Structural Analysis, está el Revit. O sea, todos esos programas pueden trabajar en colaboración unos con los otros para poder brindar, vamos a decir, el mejor proceso de diseño. Fíjense las integraciones con lo que hablamos con el Revit estructural. Bueno, ya vamos a aclarar por qué utilizamos el 2011 y no usamos una versión más nueva. Bueno, fíjense, el Revit Structure tiene una parte en la que se generan también los dibujos. También hay elementos parametrizados, tanto para acero como para concreto, y también lleva la misma capacidad de cuantificación. La única diferencia que tienen exactamente la parte de Revit con la parte de AutoCAD Structural Detailer es la calidad del detalle y la cantidad de detalle. En el caso del AutoCAD Structural Detailer nosotros podemos tener mucho más detalles que en el Revit, porque en el Revit, bueno, sí podemos tener, vamos a decir, la misma cantidad, pero sería más trabajoso en Revit que en el AutoCAD Structural Detailer, ya que dentro del Revit nosotros tenemos herramientas de AutoCAD que ya conocemos y las podemos utilizar aquí también. Entonces fíjense, en la parte del Revit, en mi caso particular, yo lo utilizo más para la parte de visualización. Es más fácil para brindarle al cliente una idea de lo que se espera y lo que se tenga que hacer a través de Revit. Aquí tenemos la colaboración junto con el Robot Structural Analysis. A pesar de que nosotros en la especialización trabajamos con las plataformas de CCI, ya hay software de CCI como el ETAPS y el SAP que permite exportar a Revit para nosotros trabajar las visualizaciones. Pero vamos a decir, el software madre de Autodesk para procesos de cálculo es el Robot Structural Analysis. Y evidentemente, dependiendo de las versiones, ellos van a interactuar unos con los otros. Por ejemplo, Robot Structural 2011 si se acoplará o colaborará con el AutoCAD Structural 2011 o con el Revit 2011. Entonces esto es parte de lo que es el proceso BIM y lo que ha tratado de inculcar Autodesk, de trabajar todos en un solo software, un solo modelo matemático, disminuyendo los errores humanos que pueden haber cuando se pasa de un proyecto de un profesional a otro. El AutoCAD Structural Detailer tiene una ventaja, que él trae muchos códigos de diseño y ya traen elementos incorporados dentro de sus bases de datos. Entonces ya tenemos perfiles, ya tenemos planchas, ya tenemos materiales, cosas que nosotros podemos utilizar en nuestros proyectos, y de esa manera nosotros, vamos a decir, brindar una buena parte del trabajo ya viene dentro del software. Ahora acá, importación, un momento, flexibilidad, bueno, lo que estamos hablando, fabricación, colaboración, AutoCAD Revit. Bueno, fíjense, esta presentación, que es bastante corta, del Revit, del AutoCAD Structural Detailer, es porque nosotros queremos hacer ver que ya las grandes empresas van enfocadas a eso, a la integración de los procesos de cálculo con los procesos de generación de planos y documentaciones. ¿Esto por qué? Porque es lo que realmente quita el grueso del trabajo. Mientras nosotros podamos disminuir
el proceso de generación de planos, a ver si el proceso se va a hacer mucho más eficiente, y al ser mucho más eficiente nosotros vamos a poder hacer muchos más trabajos y las ganancias aumentarían drásticamente, ¿sí? Ahora miren, yo quiero hacer una aclaratoria a todas las personas que están aquí conectadas y que después posteriormente van a estar viendo el video, es el por qué hoy nosotros, fecha 19/5 del 2016, todavía utilizamos un software del 2011. La respuesta es muy simple. Fíjense, los procesos de nosotros en los cálculos, vamos a decir, de los cursos, nosotros siempre garantizamos que las plataformas sean las más eficientes y vamos a decir las menos pesadas para los computadores de las personas que están viendo los cursos con nosotros. Muchas veces esas personas no cuentan con un equipo con la suficiente cantidad de memoria o con los siguientes o con los requerimientos, con los requerimientos que solicitan los software de última versión. Por lo menos nosotros tenemos pleno conocimiento que por lo menos la AutoCAD Structural Detail 2011, aparte de que es una plataforma base para los AutoCAD 2012, 2013 y los sucesivos que vienen. Es más, ya AutoCAD Structural Detailer como tal ya no existe. Autodesk lo ha desincorporado. Antes era un software con 3 módulos: concreto, acero y planos generales. Ahora son 2 módulos que se llaman Advanced Concreto y Advanced Steel. Es el mismo AutoCAD Structural Detailer dividido en 2 condiciones separadas. Ahora, ¿qué es lo que se ocurre? Un AutoCAD, vamos a decir, Advanced Concreto, es mucho más pesado de utilizar en máquinas sencillas. Entonces, como no sabemos cuál es el computador que ustedes tienen en sitio y no sabemos si el software va a correr o no va a correr, entonces para evitarnos este problema trabajamos con una plataforma anterior y ustedes van a poder por lo menos aprender los fundamentos básicos del trabajo del software. Ahora, yo les voy a decir una cosa: los planos y la calidad de los planos que se generan con esta versión es muy superior a lo que se hace en la calle y nos va a tener la versatilidad de poder manipular y mover y quitar e incorporar nuevos elementos. Así que es algo que todavía estaría bastante vigente, muy vigente, y entonces nosotros todavía en las oficinas no nos hemos migrado a las siguientes versiones, por aquello también de que ya nosotros tenemos muchas cosas que ya estemos hechas en esa plataforma. Entonces desincorporar una plataforma para pasarnos a la otra también requiere tiempo y realmente requiere tiempo, que es lo que nos preocupa en estos casos. Entonces fíjense, de resto no es ningún problema de que una versión tiene problemas, etcétera. Lo único es que al ustedes aprender, por ejemplo, a utilizar AutoCAD Structural de esta versión 2011 y tener el conocimiento de la estructura de lo que va a tener el trabajo y lo que se va a hacer con el trabajo, ustedes van a poder después posteriormente ingresar e incluirse en una nueva plataforma, en una cuestión más nueva, si lo desea. De todas formas, eso no tiene ningún problema ni obligación. No sé si tenemos aclarada la pregunta. Fíjense, nosotros vamos a dividir esta parte de AutoCAD Structural Detailer en 3 fases. Vamos a ver la primera unidad, donde vamos a ver todo lo que es los detalles en elementos de concreto armado, la parte de refuerzo. Se configurará el software, generaremos elementos paramétricos, generaremos elementos estructurales de manera parametrizada, construcción de plano, etiquetados y formatos, y los cómputos métricos. Todo de concreto armado. Después vamos a tener una segunda unidad donde vamos a tener detallado de elementos en acero. También vamos a configurarlo, se configura de maneras distintas: generación de elementos parametrizados, elementos estructurales, generación de conexiones, viga columna, viga placas base, etcétera, construcción de planos, etiquetados, formatos y cómputos métricos generales de la parte metálica, ¿sí? Es todo esto evidentemente utilizando el software y una serie de ejercicios que ya nosotros vamos a ir incluyendo ir enviando para que ustedes puedan ir desarrollando. Tenemos la unidad 3, que es el modelado del conjunto de la edificación, el forward drawing, que tiene que ver con los planos generales que estábamos conversando: líneas de grid,
plantas, detalles, pórticos visuales, todos esos elementos incorporados dentro de nuestros planos estructurales, vamos a ver cómo los vamos a trabajar. Y a su vez, cómo estos mismos nos van a ayudar a silenciado, conjuntos métricos de cómo vamos a ir incorporando todos estos elementos en la fase por lo menos de presupuestos, ¿sí? Bueno, apenas nosotros hablamos del AutoCAD Structural Detailer, nos van a aparecer una ventana indicándonos los tres iconos. Y entonces cuando nosotros hagamos un icono, demos clic sobre el avance, o sea, la parte de acero, la parte de refuerzo, la parte de planos de trabajo, el forward drawings, nosotros, la ventana va a sufrir una adaptación a ese elemento, a ese sistema de cálculo que vamos a utilizar e implementar allí. Entonces fíjense, esto va a ser bastante interactivo. Cuando nosotros apenas cambiemos una condición para la otra, él se va a adaptar, se va a ajustar y nosotros vamos a ver cómo va a ser la configuración de todos y cada uno de los elementos dependiendo de cuál sea el caso. Después nosotros, bueno, fíjate, esto es para la parte de concreto. Estamos hablando ya de unas preferencias y unas preferencias de trabajo. Lo que conocemos como preferencias son las preferencias y herramientas por defecto del AutoCAD, donde se incorporan las condiciones generales del archivo CAD y de la interfaz a utilizar. En estas preferencias, cuando nosotros decimos que vamos a poder cambiar por lo menos el tamaño de las ventanitas, vamos a ver si el model va a ser en papel blanco o en papel negro, o sea, fondo blanco, fondo negro, dependiendo si el icono del cursor va a ser una X o va a ser una cruz, si la cruz va a ser grande, si va a ser pequeña. Todos esos elementos se incorporan y esos son los mismos que tienen en AutoCAD. Eso quiere decir que cualquier conocimiento previo que ustedes tengan de AutoCAD aplicará también para acá. Ahora, cuando vamos a ver las Job Preferences, son preferencias de trabajo, herramienta propia del AutoCAD Structural Detailer, donde se configura la manera de trabajar el proyecto en ASD. ASD es AutoCAD Structural Detailer. Eso ya lo veremos en la siguiente sesión, cómo vamos a ir definiendo la parte de concreto armado y después cómo vamos a ver la de acero, etcétera. Y después tenemos una configuración, settings, que son donde vemos más que todo los estilos del proyecto. Cómo queremos que se visualicen las tablas, cómo queremos que se visualicen las letras, cómo van a ser los elementos que van a estar etiquetando las cabillas, las vigas, etcétera. Bueno, ya esto va a ser parte de la definición cómo configurar la parte de concreto armado. Esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Entonces vamos a volver aquí atrás un momento. Ok, fíjense, lo toca estructura digital cuando uno inicia el software, por ejemplo un modelo nuevo. Podemos agarrar una plantilla cualquiera que tengamos aquí. Tenemos que hacer cualquier planilla en especial. Entonces fíjense que lo primero que nosotros vemos es que acá ya nos sale un cajetín, vamos a la parte del modelo. Fíjense la parte superior. Acá tenemos acero, concreto, y planos generales. Planos generales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que fíjense que inicialmente no hay ninguna otra ventana diferente a las que ya conocemos de AutoCAD. Ya en AutoCAD ya nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, la parte de Home, Insertar, Anotar, Parametric, View, Manager, Output y herramientas Express.
Todas esas herramientas son típicas del AutoCAD estándar. Si nosotros venimos al Home, vamos a tener todas y cada una de las herramientas que ya conocemos del Home de AutoCAD. Por ejemplo, para modificar, incorporar capas, efectores de línea, todo eso. Eso quiere decir que ya lo que ya sabemos y lo que ya vamos a incorporar de AutoCAD, que son conocimientos que podemos utilizar acá. Pues fíjense, por lo menos cuando yo digo ASD Start y vamos a comenzar con la parte del módulo de concreto, yo voy a hacer clic sobre lo que parte que dice Reinforcement, y apenas yo haga clic, el software lo primero que me va a hacer es preguntarme si ahora queremos abrir un nuevo proyecto de ASD Reforce. ¿Eso qué quiere decir? Que el software nos está preguntando si el cambio, lo primero que vamos a hacer es cambiar el formato de un AutoCAD estándar a un AutoCAD Structural Detail. Y eso es algo que debemos tener bastante presente porque no va a ser lo mismo. Fíjense cómo se adaptó la ventana y ha generado dos nuevas ventanas o dos nuevas pestañas que no estaban en la parte superior. Nosotros tenemos las típicas de AutoCAD, pero adicionalmente la de ASD Start, y ahora se nos han incorporado dos pestañas más. Una que dice ASD Structural Elements, elementos estructurales, y otra que dice ASD Reinforcement Elements o Reinforcement. Ahora, cuando yo le doy clic en estas herramientas, son herramientas que son de uso exclusivo del AutoCAD Structural Detailer módulo concreto armado. Lo que vamos a aprender allí solamente va a servir para el módulo de concreto armado. No podemos hacer mayores cosas con eso. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí vamos a conseguir una gran cantidad de elementos parametrizados, donde ya nosotros podemos incluirle incluso hasta las barras de refuerzo que va a tener el elemento. ¿Sí? La otra pestaña que tenemos ahí que dice ASD Reinforcement es una herramienta, bueno, son varias herramientas que vamos a tener allí a la disposición para poder ajustar el plano a algunas veces que no tenemos el plano automatizado, lo podemos hacer de manera manual. Entonces eso nos va a permitir a nosotros mejorar y optimizar el proyecto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de las personas que están presentes? Aquí tenemos una ventana que es el Object Inspector. Todo lo que vayamos a modelar o dibujar van a ir apareciendo acá, porque cada elemento que nosotros dibujemos, ya sea de manera automatizada, parametrizada o manera manual, él va a generar una base de datos de ese elemento, y al tenerlo ya en una base de datos ya vamos a tener plena disponibilidad de su uso. Vamos a poder borrar, quitar, incorporar, adaptar, reforzar, reactualizar todos los planos, o sea, todos los elementos, cómputos métricos, tabla, todo eso lo vamos a poder utilizar de manera mucho más eficiente directamente desde el inspector, del Object Inspector. ¿Alguna pregunta? Si no tenemos ninguna pregunta o duda al respecto de lo que hemos explicado hoy, vamos a poder dar por terminada esta sesión express de AutoCAD Structural Detailer.